Mi padre me llamó a las 7:12 de la mañana y me dijo: el abuelo murió anoche. El funeral es el viernes. Él nos dejó todo. A ti nada. De fondo, escuché a mi madre reírse. No discutí. No grité. Simplemente puse el altavoz. Mi abuelo Manuel estaba sentado justo a mi lado en la mesa de la cocina. Vivo. Con un sobresellado del abogado y una mirada que decía: ahora verás de qué son capaces. Lo que dijo cuando habló por el altavoz los dejó completamente helados. Antes de continuar, por favor dale un like a este video, suscríbete a Historias con Alma y escribe en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Quédate hasta el final porque lo que mi abuelo tenía preparado en ese sobrecambió todo para siempre. Ahora sí, sigamos con la historia. Déjame contarte cómo empezó realmente esa mañana. El teléfono empezó a vibrar sobre la mesa de la cocina a las 7:12 de la mañana. Era una de esas horas en las que las malas noticias parecen más creíbles, cuando tu cerebro todavía no ha despertado del todo y cualquier cosa puede sentirse como una pesadilla real. Miré la pantalla y vi el nombre papá iluminado en la oscuridad. Me quedé mirándolo un segundo más de lo normal. Mi padre nunca llama temprano a menos que quiera algo o esté a punto de anunciar algo que suena como un veredicto. Contesté. ¿Diga? La voz de mi padre llegó fría y plana, como si estuviera leyendo un guión que había ensayado. El abuelo murió anoche. El funeral es el viernes. Él nos dejó todo. Tú no recibes nada. Me quedé sin respiración por un segundo. No porque le creyera, sino porque podía oír algo más. De fondo, mi madre se reía. No era una risa suave ni triste. Era una risa brillante y pequeña, como la de alguien que acababa de escuchar un chiste que había esperado meses poder contar. Luego la voz de mi madre llegó lo suficientemente clara como para que supiera que quería que la oyera. Por fin estás fuera. Podría haber discutido. Podría haber gritado. Podría haber suplicado detalles como esperaban que hiciera. En cambio, miré hacia la mesa de la cocina. Mi abuelo estaba sentado justo a mi lado. Vivo. Sostenía su taza de café como si nada en el mundo pudiera moverlo a menos que él eligiera moverse. Las manos del abuelo se veían más viejas de lo que recordaba, con la piel delgada y las venas más visibles, pero estaban firmes. Sus ojos estaban tranquilos y despiertos, con ese tipo de calma que no viene de la ignorancia sino de la certeza. Sobre la mesa frente a él había un sobresellado. Era papel grueso, con membrete de abogado en la esquina y mi nombre escrito a mano con una caligrafía cuidadosa y ordenada. El sello no era decorativo. Era del tipo que hace un chasquido cuando lo rompes, el tipo de sello que se usa para dejar constancia de algo, no para adornar. No respondí a mi padre. Ni siquiera parpadeé ante la risa de mi madre. Simplemente presioné un botón y puse la llamada en altavoz. Luego deslicé el teléfono por la mesa hasta dejarlo entre el abuelo y yo como un micrófono compartido. Mi padre siguió hablando. Mi silencio siempre le hace asumir que está ganando. Pensabas que eras lista cortándonos, jugando a la independiente. Ahora no importa. La casa, las cuentas, el terreno, todo es nuestro. Miré la cara del abuelo. No había ira en sus ojos. No había sorpresa, solo un pequeño endurecimiento cerca de su mandíbula, como si estuviera marcando cada frase de la forma en que un juez marca una mentira. Mi madre se acercó más al teléfono de mi padre. Endulzó su tono de esa manera que hace cuando quiere que la crueldad suene razonable. Ven al funeral, dijo. O no vengas. De cualquier forma, ya no eres familia. El abuelo miró hacia el sobre sin abrirlo. No necesitaba hacerlo. Tocó el sello una vez con la punta del dedo, un golpecito silencioso, como recordándose a sí mismo que había una línea que ellos todavía no habían leído. La voz de mi padre se volvió más aguda. ¿Siquiera estás escuchando? Mantuve mi voz firme. Estoy escuchando. Mi padre exhaló como si estuviera decepcionado de que no estuviera llorando. Bien. Entonces harás lo correcto y te mantendrás alejada del despacho del abogado. Ya nos hemos encargado de todo. La palabra encargado hizo que se me hiciera un nudo en el estómago. En boca de mi padre, encargado significa papeleo, firmas y alguien siendo acorralado cuando está demasiado emocional para leer. Y entonces noté algo más. La mano izquierda del abuelo no estaba en la taza. Estaba descansando sobre una carpeta delgada junto al sobre. No era gruesa ni dramática,
solo una de esas carpetas beige simples que la gente usa cuando quiere que el papel cuente la historia, no el paquete. El abuelo había venido preparado. Mi padre siguió adelante. Su voz ganaba confianza mientras no oía nada más que mi respiración controlada. «Vamos a la casa de campo mañana», dijo. «Vamos a hacer un inventario. Te enviaremos cualquier basura personal que hayas dejado allí». Mi madre se rió de nuevo. «Si hay algo que valga la pena enviar». Miré la pantalla del teléfono. El contador de llamadas seguía avanzando. La prueba de que esto no era una pesadilla. Estaba documentado. 7:13, 7:14. Entonces el abuelo hizo algo que me erizó la piel. Se inclinó ligeramente hacia el teléfono. No lo hizo rápido ni de forma dramática. Fue el movimiento lento de un hombre que decide que una puerta está a punto de cerrarse. Nuestros ojos se cruzaron durante un segundo. Una pregunta sin palabras flotó entre nosotros. ¿Estás lista? Asentí una vez. El abuelo levantó el sobresellado y lo sostuvo a la altura de los ojos. Lo inclinó hacia mí como recordándome que existía por una razón. Luego lo volvió a dejar sobre la mesa y colocó 2 dedos sobre la carpeta beige. No abrió ninguno de los dos. Solo escuchó. Mi padre todavía estaba hablando, ahora en el tono que usa cuando cree que está dando órdenes a alguien que no tiene opciones. «No causes problemas», dijo. «Solo te avergonzarás. Está hecho». La expresión del abuelo no cambió, pero su pulgar deslizó lentamente el sobre más cerca del teléfono, como si lo estuviera posicionando para el momento en que importaría. Luego se inclinó y habló hacia el altavoz. No habló fuerte ni enojado, solo dijo una palabra lo suficientemente clara como para cortar la actuación de mis padres como un cuchillo a través del papel. «Hola». Al otro lado de la línea, la risa se detuvo tan abruptamente que se sintió como si alguien hubiera cortado el audio. Durante 2 segundos, no hubo nada más que silencio y el débil crujido de una conexión telefónica. Luego pude oír el pequeño zumbido eléctrico de la luz de mi cocina en el silencio que dejaron. La voz de mi padre volvió, débil e incrédula. «Papá». Mi madre no habló. Podía oírla respirando con inhalaciones cortas y agudas, como si estuviera tratando de decidir si entrar en pánico o actuar. El abuelo no les dio la misericordia de la confusión. Se mantuvo cerca del teléfono y habló en el mismo tono tranquilo que usaba cuando me enseñaba a hacer las cosas bien la primera vez. «Lo oí todo», dijo. Mi padre intentó recuperar el control inmediatamente. «Papá, esto es un malentendido», dijo rápido. «Recibimos una llamada. Dijeron que…». «No», el abuelo lo interrumpió, todavía tranquilo. «No dijiste que recibiste una llamada». Hizo una pausa de un solo latido. «Dijiste que lo conseguiste todo». Mi padre volvió a quedar en silencio. La voz de mi madre se deslizó hacia el teléfono, suave y dulce como miel vertida sobre vidrio roto. «Papá, gracias a Dios», dijo, casi llorando bajo demanda. Estábamos tan asustados. Pensamos que… El abuelo no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. «Te reíste», dijo. Una frase, un hecho. Y aterrizó más fuerte que cualquier acusación. La dulzura de mi madre se agrietó. «Eso no fue, yo no», empezó. «Estoy sentado aquí», continuó el abuelo, «con tu nieta en su mesa de cocina con un sobresellado de mi abogado». El tono de mi padre cambió. Se volvió menos teatral y más urgente. «¿Por qué estás con ella?», exigió. «Ella te ha estado envenenando contra nosotros». Nuestros ojos se cruzaron durante un segundo. Luego el abuelo miró de nuevo al teléfono como si estuviera hablando con extraños, no con familia. «Estoy con ella», dijo, porque sabía que intentarían algo en el momento en que pensaran que podían. Se me hizo un nudo en el estómago. El abuelo no estaba adivinando. Estaba confirmando. Mi padre intentó otro ángulo. Usó la ira esta vez, más fuerte, como si el volumen pudiera borrar la evidencia. «Siquiera estás pensando con claridad», espetó. «¿Sabes qué día es?». El abuelo no se inmutó. «Es martes», dijo. «Y a las 7:12 de esta mañana, llamaste a mi nieta para decirle que yo estaba muerto». Hizo una pausa. «Y le dijiste que se mantuviera alejada del despacho del abogado». Sentí mi pulso saltar. Eso no era una amenaza al azar, era un plan. La voz de mi madre volvió,
más aguda ahora. Dijimos eso porque ella causa problemas. Se presenta y hace escenas. El tono del abuelo se mantuvo plano. Se presenta con documentos, ¿verdad?, dijo. Eso es de lo que tienen miedo. Luego hizo algo que cambió toda la temperatura de la llamada. No discutió sobre moralidad. Hizo una pregunta procedimental. ¿Por qué tu banco recibió una solicitud de notificación de muerte a las 6:48 de la mañana?, preguntó. Mi respiración se detuvo. Miré al abuelo bruscamente porque ni siquiera sabía eso. Mi padre hizo un sonido. Mitad tos, mitad ahogo. ¿Qué?, dijo. ¿De qué estás hablando? El abuelo deslizó la carpeta beige hacia mí y la abrió por primera vez. Dentro había una sola página impresa con un logo de banco y un encabezado de alerta. La tocó una vez y la empujó hacia el teléfono como si mi padre pudiera verla a través del altavoz. Esta, dijo el abuelo, es una alerta automática de fraude. Llegó a mi correo electrónico a las 6:52 de la mañana, 4 minutos después de que alguien intentara iniciar un proceso de cliente fallecido bajo mi nombre. La voz de mi madre se volvió débil. Eso no fuimos nosotros. El abuelo no debatió. Leyó la línea que importaba. Indica el contacto que lo envió como. Hizo una pausa y miró hacia abajo. El correo electrónico de mi hijo. La cocina se sintió repentinamente más pequeña. Mi padre no solo estaba hablando por teléfono. Había tocado un sistema. Y a los sistemas no les importa la familia. Les importan los registros. Mi padre levantó la voz de nuevo, desesperado ahora. Eso es falso, espetó. Te está mostrando papeleo falso. Los ojos del abuelo ni siquiera parpadearon. Vino del banco, dijo. No de ella. Luego el abuelo se inclinó más cerca del altavoz y bajó la voz. Todavía tranquila, pero más fría. Esto es lo que va a pasar, dijo. A las 9 de la mañana, tengo una cita en el despacho de mi abogado. Ella estará allí, y esta llamada será reproducida. La respiración de mi madre se entrecortó. Mi padre intentó interrumpir. Papá, no puedes. El abuelo lo cortó con una sola frase. Ya terminaste de hablar. Hubo una pausa, corta y aguda, como si mi padre no pudiera procesar que lo estuvieran silenciando. Luego mi madre intentó un último giro. Su voz tembló de la manera más estratégica. Papá, por favor. No estás bien, susurró. No deberías estar viajando. Déjanos encargarnos. El abuelo me miró, luego miró el sobre, luego volvió a mirar el teléfono. Estoy lo suficientemente bien para firmar, dijo, y lo suficientemente bien para revocar cualquier cosa que les haya dado. La palabra revocar golpeó como una puerta cerrándose de golpe. Mis padres habían estado tratando de encargarse de las cosas durante años. Acceso, cuentas, permisos, cosas que solo funcionan si la autoridad del abuelo ya está en sus manos. El tono de mi padre se volvió feo. Si haces esto, Siseo, te arrepentirás. El abuelo no respondió emocionalmente. Respondió con un tipo de calma que hace que las amenazas suenen infantiles. Ya me arrepiento de lo que toleré, dijo. Luego me miró. Pon la grabación de llamada, dijo en voz baja. Toqué grabar. El pequeño punto rojo apareció en mi pantalla. El abuelo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Quería sus voces, sus risas, su certeza de que yo estaba fuera. Quería congelarlo en el tiempo porque la gente como mis padres reescribe el pasado en el momento en que el futuro deja de obedecerlos. Mi padre también se dio cuenta. Su voz cambió al instante. Papá, dijo de repente más suave, de repente cuidadoso. Escucha, podemos hablar en persona. No hagas esto frente a extraños. Los ojos del abuelo se mantuvieron firmes. Ya lo hiciste frente a extraños, respondió. Lo hiciste en el banco. Luego dijo la línea que hizo que se me volviera a hacer un nudo en el estómago. Y alguien estuvo en mi casa de campo esta mañana. Me quedé inmóvil. ¿Qué estaba diciendo? El abuelo no apartó la mirada del teléfono. Alerta de manipulación de caja fuerte, dijo. Hace 10 minutos. Mi padre inhaló bruscamente. Apenas audible, pero allí. El abuelo también lo oyó. Se inclinó y dijo, tranquilo y preciso,
Dile a tu primo que se aleje de la puerta. La llamada quedó en silencio durante un segundo. Luego, débilmente, lejos en el fondo del lado de mi padre, oí una voz diferente, en pánico y rápida. Oye, hay alguien aquí. La cara del abuelo no cambió. La mía sí. De repente, esto no era solo una mentira en una llamada telefónica. Esto era movimiento, en tiempo real. El abuelo terminó la llamada con un solo toque. Limpio, final. Luego deslizó el sobresellado hacia mí y habló como si cada palabra fuera evidencia. Vamos al abogado, dijo. Y luego vamos a la casa de campo. Mis manos temblaban mientras agarraba mis llaves. Y justo cuando nos levantamos, mi teléfono vibró de nuevo. Una alerta que nunca había visto antes. Cámara de la casa de campo, movimiento en el porche delantero. La abrí. La transmisión en directo se cargó en barras temblorosas de señal, luego se definió lo suficiente como para que reconociera la forma de lo que estaba viendo. Un hombre con una bolsa de herramientas arrodillado junto a la caja fuerte. No era el abuelo, no era un vecino. Era un extraño haciendo un trabajo. Y detrás de él, medio en el encuadre, medio escondido, estaba el primo de mi padre. El que siempre conocía gente, que siempre tenía un amigo que podía arreglar el papeleo. El abuelo miró la pantalla sin parpadear. No jadeó. No maldijo. Simplemente asintió una vez como un hombre viendo una trampa finalmente atrapar lo que fue diseñada para atrapar. Grábalo, dijo. Toqué grabar pantalla. Punto rojo. Prueba. Luego el abuelo hizo algo que hizo que mi pulso se disparara. Metió la mano en su bolsillo y sacó un segundo teléfono. De la vieja escuela, sin aplicaciones, sin drama. Un número ya guardado. Llamó. Un hombre contestó al segundo timbre. Cuartel de la Guardia Civil. Habla el agente Herrera. El abuelo habló con voz firme. Soy Manuel Romero. Tengo una transmisión de cámara en directo que muestra un intento de entrada ilegal en mi casa de campo. Estoy vivo. Mi hijo está reportando falsamente mi muerte. Hubo una pausa. Luego el tono de la gente cambió al instante porque los nombres reales tienen peso en pueblos pequeños. Señor Romero, dijo la gente, ¿dónde está usted ahora mismo? De camino a mi abogado, respondió el abuelo, pero necesito una unidad en mi casa de campo ahora. El abuelo dio la dirección de memoria sin mirar nada. Luego añadió una línea que sonaba casi casual, pero sentí lo afilada que era. Y quiero que la unidad que responda anote esto. Se hizo un intento de notificación de muerte bancaria esta mañana bajo el correo electrónico de mi hijo. El agente no discutió. Entendido, dijo. Enviamos una unidad. El abuelo terminó la llamada y me miró. Llaves, dijo. Carpeta. Sobre. Agarré todo. Subimos a su furgoneta. El abuelo todavía conducía a pesar de mis protestas y salió de la entrada con el sobresellado entre nosotros como un arma cargada. En la autopista, mantuve abierta la transmisión de la casa de campo. El hombre con la bolsa de herramientas se movió, intentó la caja fuerte de nuevo, luego se puso de pie y habló con mi primo. No podía oír el audio, pero no lo necesitaba. Sus gestos eran claros. Está cerrado. Necesito un código. Mi primo señaló la puerta como si estuviera harto de esperar. Luego, la peor parte. El cerrajero caminó hasta la puerta de la casa de campo, como si la caja fuerte fuera solo el paso 1. El abuelo apretó la mandíbula por primera vez. No parecía asustado. Parecía ofendido. No por sí mismo. Por la casa. Por la audacia. Gente así, dijo en voz baja, no se detiene cuando falla el papeleo. 20 minutos después, entramos en el estacionamiento del abogado. La oficina era tranquila y pulida, con puerta de cristal, alfombra neutra y certificados enmarcados. El tipo de lugar donde las familias pretenden ser civilizadas porque las paredes son beige. Dentro del despacho, la abogada saludó al abuelo con calidez profesional, luego me miró como si ya conociera mi cara de viejas historias. Señor Romero, dijo, me alegro de verlo en persona. El abuelo asintió hacia mí. Ella se queda conmigo, dijo. Luego colocó el sobresellado sobre el escritorio. Antes de hacer nada, dijo, quiero que la llamada de mi hijo sea grabada y conservada. Los ojos de la abogada se agudizaron. ¿Tiene la llamada?
Levanté mi teléfono. Grabada, dije. Altavoz, sus voces, todo. La abogada asintió una vez. Bien. El abuelo se inclinó hacia adelante, tranquilo como una piedra. Ahora, dijo, dígame qué intentó presentar mi hijo. La abogada exhaló, luego abrió la pantalla de su ordenador y la giró ligeramente para que el abuelo pudiera ver. Hubo una consulta esta mañana, dijo, de su hijo. Preguntó si ya se había emitido un certificado de defunción y si podía proceder con la administración inmediata de la herencia. Sentí un vacío en el estómago. Preguntó por un certificado de defunción. El abuelo no se inmutó. Sí, dijo, como si fuera exactamente lo que esperaba. La abogada hizo clic de nuevo. También hubo un intento de solicitud de cambio, continuó, para actualizar la información de contacto del beneficiario en 2 cuentas. Los ojos del abuelo se estrecharon ligeramente. ¿Qué cuentas? La abogada dudó solo una fracción, luego lo dijo. La cuenta de inversión, dijo, y el expediente de propiedad de la casa de campo. El abuelo se recostó en su silla. En ese momento, me di cuenta de la verdad. Esto no se trataba de dejarme sin nada. Se trataba de bloquearme lo suficientemente rápido como para que no pudiera interferir mientras movían dinero y acceso. El abuelo abrió la carpeta beige y deslizó la alerta bancaria por el escritorio. Los ojos de la abogada bajaron. Leyó. Su expresión cambió. Esa es una alerta de fraude, dijo en voz baja. El abuelo asintió. Exactamente. Luego tocó el sobresellado una vez. Ahora abrimos esto, dijo. La abogada asintió, pero estaba observando al abuelo con cuidado, como si supiera que los próximos 5 minutos decidirían si esto seguía siendo un conflicto familiar o se convertía en un registro criminal. El abuelo rompió el sello lentamente. Sin manos temblorosas, sin vacilación. Sacó una carta y un segundo documento, más grueso, sellado. Leyó una línea en silencio, luego lo empujó hacia la abogada. Quiero que esto se presente hoy, dijo. La abogada lo leyó y se quedó inmóvil. Esto nombra un albacea, dijo. No su hijo. El abuelo asintió. Y le niega el acceso, añadió, casi como si no pudiera creer lo explícito que era. Sí, dijo el abuelo. Porque lo conozco. Se me hizo un nudo en la garganta. La abogada tragó saliva, luego deslizó el documento en una bandeja marcada como urgente. De acuerdo, dijo, profesional de nuevo. Podemos presentar esto, pero una vez presentado, su hijo será notificado. Los ojos del abuelo no parpadearon. Que lo sepa, dijo. Luego se inclinó hacia ella. Y quiero una cosa más, añadió. Una declaración oficial de que estoy vivo, porque él ya le está diciendo a la gente que estoy muerto. La abogada asintió bruscamente. Podemos hacer eso. Imprimió un formulario. El abuelo firmó. Limpio, deliberado. Luego ella giró su pantalla hacia mí. Su padre intentó acceder al portal de herencia de su abuelo, dijo. Usó una pregunta de seguridad antigua para restablecer la contraseña. Se me cayó el alma a los pies. ¿Cómo sabría eso? El abuelo respondió antes que la abogada. Porque tu madre rellenó mis formularios, dijo en voz baja. Durante años. La habitación se sintió más fría. La abogada levantó la vista. Señor Romero, dijo, ¿tiene alguna razón para creer que tienen documentos físicos con su firma? El abuelo me miró. Sí, dijo, e intentaron robarlos esta mañana. Mi teléfono vibró. Otra alerta de la casa de campo. La abrí. El video en directo se cargó. Ahora había 2 vehículos de la Guardia Civil en la entrada. Las luces azules parpadeaban contra los parches de nieve como cuchillos. El cerrajero y mi primo se congelaron. Un agente salió del vehículo con la mano cerca de su cinturón y gritó algo que no podíamos oír. Luego el cerrajero levantó las manos. Mi primo no. Retrocedió hacia el bosque. El abuelo se inclinó más cerca de mi teléfono, sus ojos duros. No corras, murmuró. En el video, mi primo salió corriendo fuera de cámara. Un agente lo persiguió. El cerrajero se quedó donde estaba. Y entonces, porque mi familia nunca hace solo una cosa a la vez, mi teléfono vibró de nuevo.
No era una alerta. Era una llamada de mi padre. El nombre de mi padre brillaba en mi pantalla como un desafío. No lo toqué. El abuelo lo hizo. Deslizó mi teléfono hacia sí mismo, tocó el altavoz y contestó con la misma voz tranquila que usaba cuando quería que alguien se expusiera sin darse cuenta. Sí. Durante medio segundo, mi padre no habló, como si su cerebro no pudiera procesar el sonido de un hombre muerto contestando. Luego se recuperó rápido. «Papá», dijo demasiado suave. «Gracias a Dios. Voy a verte. Necesitamos hablar en privado ahora mismo». El abuelo no mordió el anzuelo. «¿Sobre qué?», preguntó. Mi padre exhaló como si fuera el razonable. «Sobre ella», dijo. Luego sentí que se me apretaba el estómago. «Te está manipulando. Te está aislando. La gente está preocupada». Gente. Esa palabra nunca es sobre preocupación en mi familia. Es sobre influencia. El abuelo miró a la abogada. Ella dio un pequeño asentimiento y tocó silenciosamente un botón en el teléfono de su escritorio, grabando también en su lado. Redundancia. Prueba. El abuelo habló de nuevo. Firme. «A las 7:12 de esta mañana», dijo, «le dijiste a mi nieta que yo estaba muerto». La voz de mi padre se volvió más ligera. Sorpresa falsa. «Papá, no lo hice». «Lo hiciste», el abuelo lo interrumpió, tranquilo. «Y tu esposa se rió». Silencio. Luego la voz de mi padre se volvió más aguda. «Bien», espetó. «¿Quieres la verdad? Lo hicimos porque teníamos que proteger lo que es nuestro antes de que ella lo robe». Los ojos de la abogada se levantaron. Los míos se enfriaron. El tono del abuelo no cambió. «¿Qué es nuestro?», preguntó. «La herencia», dijo mi padre rápido, ahora enojado. «Las cuentas, la casa de campo, el terreno. Papá, no entiendes cómo funciona esto. Si ella se involucra, se convierte en un desastre». El abuelo se inclinó ligeramente hacia el altavoz, como si quisiera que cada palabra quedara clara en la grabación. «Ella está involucrada», dijo. «Está sentada a mi lado». La respiración de mi padre se entrecortó, diminuta, pero allí. Luego giró fuerte. «Papá, escucha», dijo de repente más suave, casi suplicando. «No hagamos esto a través de abogados. Conduciré hasta ti. Lo resolveremos en familia». Los ojos del abuelo no parpadearon. «Ya elegiste abogados», dijo. «Elegiste el banco a las 6:48. Elegiste el registro. Elegiste la caja fuerte». Esa última palabra cambió la línea. La voz de mi padre se tensó. «¿Qué caja fuerte?». El abuelo esperó un latido, lo suficientemente largo como para dejar que la mentira se formara. Luego dijo: «La que tu primo intentó abrir hace 10 minutos». Otro silencio. Luego, débil en el fondo del lado de mi padre, una voz amortiguada. Femenina, demasiado cerca del teléfono. «No digas nada». Mi madre. El abuelo la oyó. La abogada también. Y yo. La boca del abuelo se apretó en las esquinas, pero su voz se mantuvo controlada. «Puedo oírla», dijo. Mi padre estalló, fuerte y agudo. «Ella no está ahí». «Está», respondió el abuelo. «Y estás en altavoz y está siendo grabado». Esa palabra, grabado, lo cambió todo. El tono de mi padre cambió al instante, como una máscara cayendo en su lugar. «Papá», dijo, cuidadoso ahora. «Esto no tiene que ponerse feo. Podemos manejarlo tranquilamente». El abuelo no le dio nada. «Dime por qué le dijiste a mi nieta que se mantuviera alejada de mi abogado», dijo el abuelo. Mi padre vaciló. «Solo lo suficiente». Luego intentó llenar el silencio con autoridad. «Porque ella es inestable», dijo. «Ha estado teniendo episodios. Tuerce las cosas. Todo el mundo lo sabe». El bolígrafo de la abogada dejó de moverse. Los ojos del abuelo se volvieron más fríos. «Todo el mundo no lo sabe», dijo el abuelo. «¿Quieres que esté en papel para que parezca poco confiable?» Mi padre levantó la voz, defensivo. «Ella se está aprovechando de ti. Te tiene en su cocina alimentándote mentiras». «Yo fui el que trajo el sobre», dijo el abuelo sin rodeos. «No ella». Silencio de nuevo.
Y entonces mi padre dijo la frase que me dijo que esto era más grande que la casa de campo. Papá, el juzgado ya está involucrado. Se me hizo un nudo en el estómago. La cabeza de la abogada se levantó lentamente. El abuelo no reaccionó externamente. Solo preguntó, tranquilo y mortal: ¿qué juzgado? Mi padre intentó retroceder inmediatamente. No quise decir, quiero decir, testamentaría, dijo rápidamente. Es estándar. La abogada alcanzó su teclado y comenzó a escribir rápido. No pidió permiso. El abuelo la observó durante un segundo, luego miró de nuevo al teléfono. «¿Presentaste algo?», dijo. La voz de mi padre se elevó, en pánico por primera vez. «No», espetó. «No presenté. Yo consulté». El abuelo no discutió. Dejó que la abogada lo hiciera. Ella miró su pantalla, hizo clic 2 veces, luego se congeló. Y cuando habló, su voz era más baja que antes. «Señor Romero», dijo al abuelo, «hay una presentación». Se me puso la piel de gallina. Mi padre oyó su voz en el altavoz e inmediatamente saltó. «No la escuches», ladró. «Esa abogada trabaja para ella». La abogada lo ignoró y siguió leyendo. «Petición de emergencia», dijo. «Tutela temporal». Sentí que se me iba el aire del cuerpo. El abuelo no parpadeó. «Tutela», repitió. Los ojos de la abogada me miraron, luego volvieron al abuelo. «Afirma que usted está mentalmente incapacitado», dijo. «Afirma que está siendo explotado». La voz de mi padre llegó a través del teléfono, furiosa y triunfante al mismo tiempo. «Es por tu propio bien», espetó. «Si no escuchas, el juzgado te hará escuchar». El abuelo miró el teléfono como si se hubiera convertido en un objeto extraño. Luego habló en voz baja, con una calma tan afilada que me asustó. «Intentaste declararme muerto en un banco», dijo. «Y cuando eso falló, intentaste declararme incompetente en el juzgado». Mi padre no lo negó. Se apoyó en ello. «No estás pensando con claridad», siseó. «Estás tomando decisiones por despecho. El juzgado te protegerá de ella». La abogada se desplazó de nuevo, su cara tensándose. «Solicitaron una audiencia acelerada», dijo. «Hoy». «Hoy». Mi corazón se convirtió en un tambor. El abuelo giró la cabeza ligeramente y me miró. No había miedo, no había tristeza. Había disculpa, porque no solo había predicho que intentarían tomar su propiedad. Había predicho que intentarían tomarlo a él. Luego la abogada añadió la línea que me heló la sangre. Y listaron la dirección de su casa de campo como su residencia actual. Lo que significaba que estaban tratando de establecer que vivía allí para poder controlar el acceso a través de una orden judicial vinculada a la propiedad. La voz del abuelo se mantuvo firme, pero se volvió más fría. «Lo planearon», dijo. Mi teléfono vibró de nuevo. Otra alerta de la cámara de la casa de campo. La abogada miró hacia abajo a mi pantalla y susurró: «¿Qué ahora?». La abrí. Las unidades de la Guardia Civil todavía estaban allí. El cerrajero estaba sentado en los escalones del porche. Y mi primo, atrapado cerca de la línea de árboles, ahora estaba siendo llevado de vuelta hacia la entrada esposado. Pero el agente que lo sostenía ya no estaba mirando al primo. Estaba mirando hacia abajo a algo en su mano. Un papel doblado. El agente lo desdobló en cámara, leyó una línea y su postura cambió. Luego levantó su radio y dijo algo que no pude oír. La abogada se inclinó más cerca de mi teléfono, sus ojos estrechándose. «¿Qué es eso?», susurró. Hice zoom hasta que los píxeles se rompieron. Y aún así pude distinguir la línea superior del papel que el agente sostenía. «Orden de tutela temporal. Borrador». Una orden judicial borrador ya preparada, ya impresa, ya en la casa de campo. Como si planearan entregarla en el momento en que se abriera la puerta. Se me secó la garganta. El abuelo miró la pantalla, luego se inclinó hacia el teléfono en la mesa, hacia mi padre, todavía conectado en altavoz, y dijo con una voz que apenas estaba por encima de un susurro: «Trajiste el juzgado a mi puerta». Y la respuesta de mi padre llegó, baja y satisfecha: «Todavía no». El abuelo no gritó. No se enfureció. Simplemente miró el teléfono como si finalmente estuviera viendo a mi padre sin ilusiones. Luego terminó la llamada. Un toque.
Silencio. El despacho de la abogada se sintió demasiado limpio para lo que acababa de decirse dentro de él. De acuerdo, dijo la abogada, con voz totalmente de negocios ahora. Nos movemos rápido. Abrió un nuevo documento en su ordenador y comenzó a escribir como si hubiera estado esperando este momento. Primero, dijo, presentamos una declaración jurada de que el señor Romero está vivo y competente. Segundo, presentamos una respuesta de emergencia a la petición de tutela con evidencia de intentos de fraude. El abuelo asintió una vez. Tranquilo, listo. Use la grabación de la llamada, dijo. Y la alerta bancaria, añadí. Y el video de la casa de campo, dijo la abogada bruscamente. Y el hecho de que su hijo intentó un proceso de muerte en el banco a las 6:48 de la mañana. Miró al abuelo. Señor Romero, necesito que firme una declaración ahora mismo. El abuelo tomó el bolígrafo sin vacilación y firmó con caligrafía limpia y firme. Sin temblores, sin confusión, sin dudas. La abogada lo imprimió inmediatamente y lo deslizó en una carpeta marcada como presentar hoy. Luego giró su monitor hacia nosotros. Hay una solicitud de audiencia programada para las 2 de la tarde, dijo. Están pidiendo tutela temporal acelerada. Los ojos del abuelo se estrecharon ligeramente. No la conseguirán. No pueden conseguirla, corrigió la abogada, tocando la pantalla. No con esta evidencia. Hizo clic de nuevo, abriendo una lista de archivos adjuntos ya cargados en la presentación de mi padre, y volví a sentir un nudo en el estómago cuando lo vi. Una declaración de apoyo. Un PDF con mi nombre. Me incliné más cerca. Eso no es mío. La abogada lo abrió. Estaba escrito como si yo fuera un depredador. Afirmaba que el abuelo estaba confundido, aislado, fácilmente influenciable. Afirmaba que me había mudado a su casa, restringido el acceso a la familia, controlado su medicación. ¿Medicación? Ni siquiera tomaba medicación. Se me hizo un nudo en la garganta por la incredulidad. La cara del abuelo se mantuvo tranquila, pero algo detrás de sus ojos se endureció. Están construyendo una historia, dijo. Sí, respondió la abogada. Una historia diseñada para hacer que un juez actúe rápido. Luego se desplazó hacia abajo hasta la línea de firma y todos vimos lo mismo a la vez. Un nombre escrito, no el de mi padre, no el de mi madre. Un tercero. Un testigo. La voz de la abogada bajó. Ese nombre de testigo, dijo lentamente. ¿Es el primo de su padre? ¿El de la casa de campo? ¿El que acababa de ser atrapado con un cerrajero? ¿El que estaba esposado? El abuelo exhaló por la nariz, una respiración controlada. Entonces escribieron el guión, dijo, y enviaron al actor al escenario. La abogada no perdió ni un segundo. Hizo una llamada. Secretaría del juzgado, dijo en su teléfono. Soy la representante legal del señor Manuel Romero. Tenemos una respuesta de emergencia a una petición de tutela que incluye evidencia de un intento fraudulento de notificación de muerte, intento activo de entrada ilegal y video en directo. Escuchó, luego añadió, sí, puedo enviarlo por correo electrónico ahora y presentarlo inmediatamente. Colgó y miró al abuelo. Ahora vamos a la casa de campo, dijo, porque si están tratando de entregar una orden borrador allí, también necesitamos cortar eso físicamente. El abuelo asintió. Vamos. Condujimos de vuelta a la montaña con el número de la Guardia Civil guardado y el correo electrónico de evidencia de la abogada ya cargado. Seguí enviando todo. Grabación de llamadas, alerta bancaria, capturas de pantalla del correo falso, registro de manipulación de la caja fuerte, video de la cámara del porche. Cuando giramos en la entrada de la casa de campo, la escena parecía las secuelas de una tormenta. 2 vehículos de la Guardia Civil. Agentes moviéndose con calma. El cerrajero sentado en el porche, pálido y temblando. Mi primo esposado cerca de la puerta trasera del vehículo, con la cabeza baja. Y un agente sosteniendo una carpeta con papeleo. El mismo agente que había visto en cámara antes. Vio al abuelo salir de la furgoneta y sus ojos se abrieron. Porque no olvidas la cara del hombre que te dijeron que estaba muerto. Señor Romero, dijo. El abuelo asintió una vez. Vivo, respondió. La postura del agente cambió al instante de rutina a esto es ahora un problema para el juzgado. Señor, dijo el agente,
Recuperamos un borrador de orden impreso en el sitio. La sostuvo. Orden de tutela temporal. Borrador. ¿Quién imprimió eso?, preguntó el abuelo. El agente miró hacia el primo. La tenía en su bolsa, dijo el agente, junto con un juego de formularios y un pendrive. Pendrive. Volví a sentir un nudo en el estómago. El agente abrió una bolsa de pruebas y mostró la unidad a través del plástico. También recuperamos una carpeta etiquetada como banco y otra etiquetada como propiedad. El abuelo apretó ligeramente la mandíbula. La abogada no estaba allí con nosotros, pero nos había dicho lo que más importaba: intención, planificación, rastro. Y ahora todo estaba en manos de un agente. Mi primo finalmente habló, su voz tensa, tratando de sonar útil. Solo estaba revisando el lugar. Ellos me pidieron que lo hiciera. ¿Quién te lo pidió?, el agente interrumpió. El primo vaciló. El abuelo dio un paso más cerca, tranquilo pero aterrador. Di su nombre, dijo el abuelo suavemente. El primo tragó saliva, sus ojos moviéndose. Luego lo dijo. Tu hijo. El abuelo no reaccionó. No necesitaba hacerlo. El agente lo anotó. Luego el agente miró al abuelo de nuevo y dijo algo que hizo que se me pusiera la piel de gallina. Señor, su hijo llamó a nuestra comisaría más temprano preguntando si podíamos confirmar que usted estaba fallecido. Los ojos del abuelo se endurecieron. También me llamó a mí, dijo. El agente asintió. Sí. Y cuando le dijimos que no podíamos verificar, dijo que tenía papeleo en camino. Papeleo en camino. La orden de tutela borrador no fue una coincidencia. Era el papeleo en camino. Subí al porche y miré la puerta de la casa de campo. La caja fuerte estaba rayada. El marco de la puerta tenía marcas frescas donde el cerrajero había trabajado. Una violación. Pequeña en tamaño, pero imposible de ignorar. El abuelo subió a mi lado y miró la madera como si fuera una herida. Luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó el sobresellado. La carta del abogado que había mantenido sin abrir durante horas. Me lo entregó. Ábrelo aquí, dijo. ¿Aquí?, susurré. Aquí, repitió. Donde intentaron robar el final. Mis manos temblaron mientras rompía el sello. Dentro había una sola página. Simple, directa, una enmienda notariada. No solo negaba el acceso a mi padre, lo nombraba. Enumeraba los intentos de fraude como motivos para restricción inmediata. Nombraba una albacea con autoridad explícita para congelar cuentas y acceso a propiedad. Y en la parte inferior estaba la línea final del abuelo, escrita a mano, inconfundible. Si alguien afirma que estoy muerto, llamen a la Guardia Civil. Si alguien afirma que soy incompetente, reproduzcan la grabación. Me cubrí la boca con la mano. No llorando, solo atónita por lo adelantado que el abuelo había visto. El agente lo leyó y asintió. Eso, dijo en voz baja, es tan claro como puede ser. El abuelo miró hacia los árboles, luego de vuelta a la entrada donde su primo estaba esposado. Luego me miró. Te llamaron para decirte que no recibes nada, dijo. Asentí, con la garganta apretada. Los ojos del abuelo se mantuvieron firmes. Tenían razón sobre una cosa, dijo. No recibes nada de ellos. Colocó una mano ligeramente sobre mi hombro. Recibes tu vida de vuelta. Cuando dejamos la casa de campo, los agentes todavía estaban allí recogiendo evidencia. El albacea ya estaba siendo notificado. El banco recibiría la declaración jurada de fraude antes del final del día. Y la abogada entraría a esa audiencia de las 2 de la tarde con una grabación de mis padres riéndose de la muerte de mi abuelo mientras él estaba sentado vivo en mi mesa de cocina. Mi padre pensó que podía borrarme con una llamada telefónica. En cambio, se documentó a sí mismo. Intentó llevar el juzgado a la puerta del abuelo. En cambio, llevó a las autoridades a su propio plan. Y la mejor parte era simple. No perdió porque yo grité. Perdió porque me mantuve tranquila el tiempo suficiente para que la verdad se convirtiera en un expediente. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si te tocó el corazón, dale un like y cuéntame. ¿Habrías hecho lo mismo que Ana o habrías actuado diferente? Déjamelo en los comentarios y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete si quieres más historias como esta. Nos vemos en la próxima.